Viernes 18 de octubre. Viernes y el cuerpo no se ha dado cuenta porque seguimos trabajando aquí hasta las 7, pero ya veremos más tarde. 3:36, el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, uno de los pilares fundamentales de la democracia es el diálogo. El diálogo. Otro pilar de la democracia es el disenso y el consenso. Las democracias no se nutren de todo estar aplaudiendo y todo estar de acuerdo. Esa no es la democracia. Eso puede ser una deriva contraria a lo que es la democracia. Puede ser de un lado la demagogia o del otro lado puede ser la dictadura, pero no es la democracia. La democracia es la diversidad, la democracia son opiniones, y esas opiniones, ese disenso entonces es el arribo que se construye para lograr lo que es el consenso. Nosotros estamos viendo los sectores afectados con el tema de la reforma fiscal y fíjense que ninguno de esos sectores niega la reforma. Ninguno. Todos los sectores hablan de los temas que le afectan, pero en ningún caso dicen esa reforma es innecesaria, esa reforma no hay que hacerla, esa reforma de todo el mundo. Todos los partidos opositores, los del gobierno, todos han salido a poner su punto de vista, porque cuando un líder opositor plantea una visión diferente de la reforma, una propuesta diferente, no está negando la reforma en sí. Recordemos el debate presidencial. Los tres principales candidatos, los tres principales partidos, se comprometieron, si ganaban las elecciones, en hacer una reforma integral. Lo que quiere decir que el liderazgo político estaba convencido de que había la necesidad, mandato de la ley de 2013, tiene que ver con la competitividad y demás, la ley Atalí, aquel proyecto que se hizo en todos los renglones del Estado, de la economía, de la institucionalidad, planteaba entonces la necesidad de la reforma. Ahora, nosotros vemos con mucha sorpresa cómo la política comunicacional del gobierno pretende presentar, y digo pretende porque ha salido alguna información. Yo como político viejo, aunque no soy tan viejo de edad, siempre le atribuyo la información a quien le beneficie. Si yo veo que en algún medio sale una información que le beneficia al PRM, yo digo que es del PRM, aunque no salga en un medio del PRM, porque yo no pierdo tiempo en investigar. Yo digo, esto le beneficia al PRM, pues el PRM que lo está tirando, lo está poniendo a correr. Entonces, he visto una información en un medio tratando de descalificar al presidente Leonel Fernández sobre el tema de la reforma, puesto que cuando él llegó y que a los meses ya puso una reforma en el país. Pero ese no es el tema que se está discutiendo aquí. Ese tema era de interés en ese momento. Parece ser que esa reforma que él planteó y que llevó a cabo no fue, no recibió tanto enfrentamiento como está recibiendo esta. Entonces no juguemos con la inteligencia de la gente, no querramos extrapolar algo que sucedió en un momento y que en ese momento el pueblo puso su frente, y si no lo puso parece ser que no le afectó bastante, y venir ahora y traerlo a esta realidad como para descalificar las posiciones que pueda tener Leonel, Francisco Javier, Danilo y cualquier líder de oposición. Miren, señores, esa reforma, inclusive quienes han estado fijando posición no han sido los sectores políticos, porque esos cacerolazos en los principales sectores de la clase alta de la capital no están respondiendo a partidos políticos, porque en definitiva, señores, la reforma va a afectar a lo de la Fuerza del Pueblo, a lo del PRD, a lo del PRM y a lo del PLD, porque la reforma no hace distingo. ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu partido? Los dominicanos tienen casa, tienen empresa, tienen actividad económica, tienen ahorro, y no hay una distinción entre si usted es partido de oposición, usted es partido de gobierno. No la hay. Por lo tanto, querer darle un matiz ahora a esto desde el punto de vista de un relato comunicacional vinculando a Leonel como que Leonel no quiere la reforma, es una estupidez del que lo está haciendo. Y digo, ¿saben por qué es una estupidez?
porque el pueblo no está de acuerdo. Entonces, si usted le tira a Leonel, que tampoco está de acuerdo, usted entonces le está dando una ganancia política a un político que es adversario de su partido político. Y además es una insensatez, porque se supone que en una democracia todas las voces son importantes y todas las voces hay que escucharlas. Porque ustedes creen que esa profesora que fue y tuvo una tremenda locución y una presentación, y fue la otra señora apellido Fiallo, ustedes creen que esa persona, ustedes le van a venir y que no, que Leonel cuando llegó pues una reforma, ya no le importa eso, porque ya están planteando cosas específicas. Y es sobre esas cosas específicas es que tiene que elaborarse un proyecto que, como hemos dicho, es necesario, pero tiene que ser una reforma con racionalidad y equidad, que en muchos aspectos lo tiene. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la ley de cine. Pero, por ejemplo, una de las zonas más exclusivas de la capital, que es aquí atrás, la parte entre la Núñez de Cáceres, ahora se me ve el nombre, iluminar, si me puede ayudar, Núñez de Cáceres, aquí con... ¿Qué? ¿Piantini? No, Naco, no, aquí atrás, por acá. Julia. No, por acá, por la Núñez de Cáceres. Donde hay el Mirador Sur, por esa zona. Ya, pero eso no es, ahí hay unos edificios muy pomposos, ¿no? Sí, pero esa zona. Anacaona. Esa zona por ahí. Cacicazgo, Anacaona, por ahí. El otro que me dijiste. Mirador Sur. Mira, ok. Esa zona por ahí inclusive hay un proyecto desde los años de Balaguer que se construyó para maestros. Y resulta que por ahí hay muchas casas viejas. Pero esa zona, en cierto modo, Mirador Sur, esa zona se ha beneficiado con una externalidad positiva. ¿Qué queremos decir desde el punto de vista de la externalidad positiva dentro del derecho económico? Que todas esas grandes torres, edificaciones que se han armado por esa zona, en cierto modo le han elevado la plusvalía a esas casas que hay ahí, son casas humildes, pero que como el sector se desarrolló de manera, vamos a decir, exponencial, entonces esa casa ahora, cuando le hagan una tasación, casitas sencillas de profesoras, de escuela, inclusive por ahí vive la maestra llamada Melo Viuda Cardona, que eran casas sencillas, que eran un proyecto para profesores. Entonces resulta que esa casa sencilla, cuando le apliquen vamos a decir, la tasación, bueno, pues usted va a tener una casa que va a costar unos millones de pesos y usted no lo sabe. Y además usted vive ahí pensionada, un hijo la ayuda, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es que hay que ponerle oído, porque la gente en definitiva no está opuesta a la reforma per se, porque sabe que se necesita y los principales líderes del país así lo han manifestado en su momento. Ahora, esas personas que están yendo allí lo que están diciendo, óyeme, pero ahora yo vivo en este sector, pero yo no tengo la culpa de que ese sector se desarrollara tanto y que ahí está en torre de lujo. Pero ahora toda esa torre de lujo les crea una externalidad positiva desde el punto de vista del derecho económico, y la casita que tenía un valorcito de 2 o 3 millones de pesos puede ser que se mete en 20, porque ya es una casa que cogió un valor, una plusvalía, porque el sector se la está agregando, pero esas personas no generan esos recursos para poder pagar un IPI que le permita seguir viviendo en su casa. En pocas palabras, sería como vivir alquilado en la casa que usted compró hace 30, 40 años. Entonces, ese tipo de cosas hay que darle una respuesta, porque de eso es que se trata. Entonces, no podemos estar frivolizando el tema, relajando el tema, cuando la realidad de la gente, usted no puede venir a decirle, no, porque tal líder, tal cosa. No, espérese. El que gobierna le toca resolverlo en un momento o tratar de resolver las situaciones que se le dan en su momento. Balaguer las resolvió en el 92. Leonel tuvo que enfrentar la crisis que se dio en Estados Unidos con el tema de allá, del tema inmobiliario 2008, y tuvo que tener una respuesta frente a eso. Danilo Medina con el tema de la pandemia también tuvo una respuesta y la continuó el presidente Abinader. Las responsabilidades bajo ninguna circunstancia se pueden eludir. Además, ¿quiénes son los que están allí cuando la gente va a expresar su planteamiento? Los que están ahí es Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a seguir hablando de oposición como si estuviéramos en campaña. Vamos a seguir burlándonos del pueblo, hablando de Leonel Fernández como si estuviéramos en campaña. De lo que se trata aquí es de que esa reforma necesaria se pueda ajustar a la realidad de nuestro pueblo
y que todo el mundo haga su sacrificio a partir de su propia realidad. Si tenemos aquí una comunidad envejeciente que tiene una casita que le tocó vivir en un sector que se desarrolló, pero que son casas humildes, entonces también veamos ese asunto. No es que no se graben las otras, no. Es que veamos las particularidades de las situaciones. Aquí se está hablando del tema del turismo. Bueno, si tenemos el tema del turismo, que fue la gran ancla que salvó a este país durante la pandemia, no lo podemos castigar quitándole los incentivos. Quizás vamos a buscar otro tipo de situación. Pues lo mismo pasa con el cine. Si somos un país que nos estamos proyectando en el mundo, ¿cómo vamos a tener entonces una ley de cine? ¿Cómo vamos a tener una industria del cine que no tenga algún nivel de protección como pasa en otros países? Pero de lo que se trata es que cada quien pueda ceder algo de los beneficios que pueda tener para construir entonces una estabilidad macroeconómica en este país, que es lo que en definitiva hace que crezca la inversión, que crezca el empleo, que se puedan crear riquezas para el disfrute de cada uno de los dominicanos, porque las cosas no se hacen de cero, las cosas no se hacen de nada, pero un diálogo sincero, la construcción de un diálogo sincero. Si la oposición opina, es mejor para el gobierno que la oposición opine, porque se está involucrando. Mire, Leonel Fernández, usted plantea que la oposición hay que retirarla. Muy bien, está correcto. Se va a retirar ahora. Usted como un hombre de Estado, un expresidente de la República, ¿qué usted sugiere? Y ahí está involucrado, porque la situación que se está dando no debería de ser un tema de un partido y de un líder. ¿Usted sabe por qué? Porque el empresariado está mirando. El empresariado está mirando el liderazgo político, porque la idea no es joder este país, Y este país lo podemos joder de dos maneras. O haciéndolo indiferente de lo que está pasando, o también atizando situaciones para que el país caiga en una gran crisis. Entonces, el sistema depende de los partidos políticos organizados, de las fuerzas organizadas. Entonces, es todo el espectro político que tiene la responsabilidad de aportar su visión para una reforma fiscal que tenga elementos de recaudación, pero también elementos que permitan que la economía dominicana se siga desarrollando. Entonces yo llamo al gobierno, porque he visto esta información que anda circulando, que ponga humildad, porque ellos son los que tienen la responsabilidad de aglutinar el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso, en vender su propuesta de reforma. Como bien ha dicho el presidente Luis Abinader, yo hubiese querido no tener que hacerla, efectivamente, pero es a usted que le ha tocado hacerla. Cuando Balaguer hizo las grandes reformas que hizo, quizás no hubiese querido hacerla, pero tenía que hacerla. Y otros presidentes han tenido que hacer reformas y han tenido que hacerla. El ITEVI se creó aquí en el gobierno del PRD. Recordemos eso. El ITEVI tiene 40 años de Jorge Blanco, tiene 40 años. Entonces nosotros no queremos llegar al abril de 1984 con el Fondo Monetario Internacional aquí instalado en un hotel y diciendo todo lo que hay que hacer. No queremos llegar a eso. Queremos que el liderazgo político, de una manera sensata, pueda elaborar un proyecto de reforma donde el pueblo, primero donde la salud de la economía esté garantizada, la estabilidad de este país esté garantizada, y segundo, que afecte lo menos posible a los sectores más vulnerables y que no cargue más a los que ya están sobrecargados, porque de eso es que se trata la democracia. La democracia es un diálogo de posiciones sensatas. Francis.